Les damos la bienvenida a esta segunda charla de la jornada de la imagen que estamos organizando desde la Tecnicatura en Edición de Londres Virtual. Gracias por estar. Bueno, a ver, ya somos unos cuantos, me parece que ya podemos comenzar nuestra mesa. Les agradezco muchísimo. Bueno, Vale, agradezco por la convocatoria para esta coordinación. Buenas tardes a la mesa, la segunda mesa de la jornada. Nuestra mesa se refiere a la gestión de los derechos de imagen y realmente va a ser una mesa de lujo. Es un tema, yo cuando hablamos, ¿no es cierto?, de imágenes hoy, pensamos en un campo que es de expansión, ¿no? Y que está atravesando diversas, múltiples dimensiones. Pensábamos en la obra visual de los artistas, las publicaciones editoriales, los medios digitales, las redes sociales, las campañas publicitarias, y hoy por hoy los usos que posibilita nada más y nada menos que la inteligencia artificial. Hoy la circulación de imágenes es tan intensa, tan rápida y tan difícil de controlar, ¿no? Como en ninguna otra época. Entonces, los artistas, los editores y las sociedades de gestión están en un momento muy particular, muy especial, que nosotros queríamos de alguna manera compartir con ustedes y analizar las distintas reflexiones. Con relación a los desafíos que nos plantea este momento tan especial, bueno, para los artistas es cómo garantizar de alguna manera el reconocimiento y la protección de sus creaciones cuando éstas se comparten, se reproducen y se transforman de alguna manera al infinito y sin autorización. Para los editores, cómo compatibilizar esta necesidad de publicar y de difundir, ¿no es cierto?, y llegar a más lectores, pero con la obligación legal y ética de gestionar correctamente estos derechos. Y por último, ¿qué pasa con las sociedades de gestión colectiva? ¿Cómo da respuesta a este escenario donde las fronteras son, en un punto entre lo analógico y lo digital, son tan difusas? Para poder hablar de todos estos temas, hoy tenemos a 3 invitados que nos acompañan. Ellos son Marcelo Otero, acá tengo el currículum. Marcelo es diseñador, es ilustrador y realizador cinematográfico, miembro activo de ADA, Asociación de Dibujantes de la Argentina, coordinador de la Comisión de Inteligencia Artificial de la asociación, y sus ilustraciones son reconocidas en el mercado editorial y publicitario, además de ser responsable del arte de bandas como Los Piojos y Ciro los Persas. Es profesor titular de la Universidad de Palermo y ha dictado conferencias sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la ilustración, representando a la ADA ante el Foro Internacional de Autores, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como así también en universidades de nuestro país y Latinoamérica. Además nos acompaña Silvia Sirkis. Silvia inicia sus estudios universitarios en Brasil, donde vivió varios años, luego recibiéndose de arquitecta en la Argentina. Trabajó muchos años en el ámbito del diseño gráfico, tema sobre el que publicó su primer libro, Diseño Impreso. Desde siempre tuvo un particular interés por el patrimonio cultural argentino y tomó varios cursos relacionados, interesándose especialmente por los hábitos culturales de los más pequeños y la divulgación del patrimonio nacional entre los niños. En 2008 funda la editorial Arte a Babor, proyecto ganador del concurso Incuba de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora de varios de los libros de la editorial, algunos de los cuales han sido traducidos al portugués, y actualmente dirige la editorial que ya cumplió
15 años. Por último nos acompaña el doctor Nicolás Husseinmann. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Autor, y es el director ejecutivo de SABA, Sociedad de Artistas Visuales Argentinos. A los tres les doy la bienvenida, les agradezco mucho que estén con nosotros. Y ahora sí, la idea un poco de cómo funcionará esta mesa es la siguiente. Haremos algunas preguntas disparadoras y luego veremos, o sea, sabemos de dónde partimos, pero no a dónde vamos a llegar con las charlas y la experiencia que nos va a compartir. Marcelo, entonces, te propongo o te comparto un poco las preguntas que habíamos pensado y con las cuales también un poco hablamos en su momento. Una era si será posible desarrollarse y sobrevivir como artistas en un mundo en donde los derechos de autor son de alguna manera expropiados, ¿no? Masivamente. Y por otro, ¿cómo impacta en tu práctica la circulación de tu obra en plataformas digitales donde muchas veces no hay un control sobre la reproducción de imágenes? Así que bueno, los dejo con Marcelo, que es nuestro primer invitado a exponer. Bueno, yo les voy a compartir una pantalla. Segundito que da. Un poco la idea se ve, ¿no? La pantalla completa, ¿sí? Sí, se ve, no sé, todavía no se ve en modo de exposición, pero sí se ve. A ver, yo ya lo puse. Tendría que verse. A ver. Se ve, pero no como presentación. Claro. Creo que arriba a la izquierda tenés el botón. Sí, no, sí, lo tengo, pero lo que pasa es que como el Meet es algo que no manejo más el Zoom. ¿Ahí se ve? Dice que acá nos dice Gino que toques F11, a ver si ahí se ve. A ver, porque con F5 es acá, pero bueno, con F11. ¿Se ve ahí? No. Marcelo, igual se ve muy bien. Se ve bien, así que de última a la podés ir pantalla. pasando. Okay. Claro, Se ve bien. Ok. Los slides, Bueno, sí. Listo, está bien, bueno, para no perder mucho tiempo. Bueno, yo soy, como les decía recién, Graciela, soy miembro de la Asociación de Dibujantes de Argentina. Y bueno, nuestra gran preocupación, que viene desde hace muchos años con el tema de derechos de autor, cómo uno gestiona sus imágenes y cómo uno puede controlar la utilización de esas imágenes. Y bueno, y con la venida de la inteligencia artificial es medio que se rompió todo y llegó todo a un nivel mucho más complejo y letal para nuestra profesión, ¿no? Entonces mi idea era un poquito mostrar rápidamente qué es el derecho de autor, para tener una idea simple, muy simple, y pasar enseguida a hablar de lo que sucede a partir de la utilización de la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿qué es la propiedad intelectual? Entonces hablamos de un derecho que está en nuestra Constitución, en el artículo 17, donde se habla de autores e inventores, y que uno es dueño, propietario exclusivo de su obra. La ley 11.723, derecho de autor, que protege a los autores de las obras concretas, no de las ideas, sino de las obras concretas que realizamos, ¿no? También a los científicos y todo ese tipo de trabajo intelectual, ¿no? Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 27, también, ¿no? O sea, entonces, como vemos, esto tiene una protección múltiple, ¿no? En múltiples áreas y en múltiples organismos. Entonces, para entender un poco la diferencia, porque a veces cuesta comprender lo que es la venta de derechos de reproducción de una obra, que es lo que nosotros hacemos, este ejemplo simple es un carpintero fabrica un sillón, cuando lo vende el sillón no lo tiene más. Entonces es claro que hay una venta de un objeto que antes estaba y ahora no lo está.
En cambio nosotros cuando dibujamos un sillón, no vendemos el dibujo en sí de ese sillón, sino lo que vendemos es la posibilidad de que esa imagen se publique, por ejemplo, como tapa de un libro. Por lo tanto, cuando vendemos esa imagen, nos sigue quedando esa ilustración, ¿de acuerdo? Pero lo que tiene valor y se mantiene hasta en Argentina, hasta 70 años después de la muerte del dibujante en este caso, es esa posibilidad de reproducirlo y tener que pagar a los herederos, en el caso de que uno ya no viva, ese valor por esa obra, ese sillón que nosotros no vendimos, sino que vendimos el derecho de publicación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando aparece el plagio o la posibilidad, como por inteligencia artificial, de que alguien ocupe ese lugar que antes era un lugar que podíamos ocupar nosotros en realidad lo que pasa es que ya no tenemos que dibujar. ¿Por qué? Porque no tenemos un espacio de venta. Entonces, lo que a veces cuesta entender es esto de yo tengo una imagen, la imagen me sigue quedando, aunque me la hayan robado, pero me sigue quedando, ¿entienden? Entonces, es difícil de entender que a mí lo que en realidad me están robando es la posibilidad de publicar en un libro esa imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Marcelo, Sí, perdón. Sí. ¿vos estabas queriendo pasar las diapositivas? Sí, ¿no está pasando? No, ahí, ahora sí. A ver, espera. Salí del modo, si vos estás en modo de presentación y no se está viendo, salí del modo de presentación. A ver, espera. Esta. Salgo. O sea, vos velo, si vos lo ves como nosotros lo vemos, se va a ubicar perfecto. Te agradecemos un montón. Quiero ver. Sí, si no tiene mucho sentido que... Igual era re claro todo lo que estabas diciendo. Bien. A ver, espera. Se entendía muy bien. Si voy con la pantalla completa por ahí... Sí, total. Con pantalla completa te lo va a tomar. Ahí lo toman, la imagen se ve entera. Sí, ahí se ve bárbaro. Gracias. ¿Ahí cambió? Ahora sí, ahora Okay. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces yo les contaba lo de los artículos rápidamente, lo del sillón de carpintero, se vende, no está más. Sillón de dibujante, se vende el lugar donde va a aparecer el dibujo, ¿de acuerdo? Entonces, si ese lugar está ocupado por un plagio, alguien que toma mi dibujo, lo cambia un poco y lo reproduce, o una inteligencia artificial, yo no dibujo más. O sea, ya no tengo lugar para vender mi dibujo, ¿no? Sobre todo porque, como sabemos, la inteligencia artificial trabaja con costos que no son humanos, ¿no? Entonces no tiene el menor sentido. Entonces les explico un poco lo que es la programación. Se habla mucho de entrenamiento, en realidad es programación, estamos hablando de computadoras, sistemas, programas y nada que yo en mi casa puedo hacer trabajos de inteligencia artificial si quiero con mi computadora. O sea, es un programa como un juego o cualquier otra cosa. Nosotros tenemos la obra original de un artista como mi colega Cristian Bernardini y la procesa el sistema generando una copia, pero como ustedes ven a la derecha, donde se le va cargando la imagen de una cantidad de ruido gaussiano, así se llama, como si fuese arena que le van tirando encima de la imagen hasta cubrirla totalmente, alrededor de 1000 pasos aproximadamente. Lo que el sistema hace después es recuperar de esa imagen hecha totalmente de ruido, la imagen original latente de la que se partió. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial necesitan millones de imágenes para generar estos sistemas de imágenes latentes para después, cuando uno con un prompt le pida una pluma, una mariposa, lo que sea, tiene que tener necesariamente cargadas muchas imágenes de mariposas, muchas imágenes de una pluma, de un delfín, lo que sea, para poder después generar, entre comillas, una nueva, que en realidad son partes de todas estas otras que ha tenido previamente cargadas. Si yo tengo, por ejemplo, quiero hacer la imagen de un gato con zapatillas Crocs, tengo que tener la imagen de un gato y las imágenes de zapatillas. Si no las tiene, no lo puede generar, ¿sí? Entonces, acá vemos el resultado, y como vemos, acá hay un error en la zapatilla delantera derecha, que no pasa la patita del gato por dentro de la zapatilla, porque el sistema no entiende lo que está haciendo, simplemente está reproduciendo a partir de lo que tiene, no tiene conciencia, ¿sí? No tiene la menor idea de lo que está haciendo. Sam Altman, que es el CEO de ChatGPT, dice, nos era imposible preguntarle a cada artista si quería participar del entrenamiento de los modelos, entonces simplemente lo hicimos sin su permiso.
¿sí? O sea, como era mucho lío pedirnos permiso, agarraron nuestras imágenes y las usaron sin él. Víctor Pérez, un joven que también ha hecho un sistema de inteligencia artificial muy interesante, dice, el modelo no está copiando, está aprendiendo de obras que tienen copyright. ¿Qué quiere decir que está aprendiendo? Bueno, como dijimos antes, el sistema no aprende, está programado, y con el mismo criterio, entonces yo puedo ir a una librería, llevarme un libro, no pagarlo, pensando y diciendo que no, es para aprender, ¿no? Mañana te lo devuelvo. Entonces no tiene sentido este tipo de respuestas. Todos los sistemas de inteligencia artificial que hoy funcionan son ilegales. ¿En qué sentido? Que utilizaron imágenes sin autorización para ser programados. De manera tal que si yo le pido a un sistema que me reproduzca o me genere un joven que fue mordido por una araña y recibe poderes especiales y lo convierte en un superhéroe, me hace al hombre araña, ¿sí? O sea, tiene que tener cargadas imágenes del hombre araña para poder hacerlo. Lo mismo si le pido a una mujer que tiene poderes especiales y lleva una capa como vestimenta, ¿no? Y me hace a Supergirl, ¿no? Entonces así podríamos seguir. Lo que demuestra esto, y por eso hay varios juicios en este momento de Disney por personajes que tienen copyright, tienen derechos de autor, tienen un creador. Hay un sitio que se llama 500 Conejos, donde uno puede pedir imágenes al estilo de un autor en concreto, ¿no? Y hay un caso muy conocido, un ilustrador francés, Benjamin Lancôme, donde han tomado sus imágenes de sus libros, de sus reproducciones en redes sociales, y han generado ilustraciones al estilo de Benjamin Lancôme, lo cual hace que este dibujante pierda la posibilidad, como les decía antes, de vender nuevas imágenes de su estilo, porque ahora se reproducen por cero costo y por miles, por lo cual también agotan el sistema de recepción o de posibilidades de recepción de este ilustrador con este estilo. Y cualquier persona puede generar estas imágenes para sus libros sin pagarle al verdadero autor de esas imágenes. Muchos le van a decir, bueno, los estilos no se registran. Sí, los estilos no se registran en general, no se registran los géneros, no se registra el tango, no se registra el rock, pero si uno toma una canción o varias canciones y hace una muy parecida, está incurriendo en plagio. Lo mismo pasa con Liniers, Ricardo Siri. Tomaron muchas imágenes de él y reproducen entonces imágenes al estilo Liniers, ¿no? Y él comentó en un momento que él reconocía en estas imágenes de dónde la habían quitado, de dónde la habían extraído, de qué cuadrito, de qué historieta lo habían extraído. Lo mismo pasó con Estudio Ghibli. Hace un tiempo que ChatGPT empezó a ofrecer la posibilidad de hacer imágenes al Estudio Ghibli. Como ven, tenemos a la izquierda la imagen real y la imagen reproducida por inteligencia artificial. Acuérdense que nuestra ley dice que uno no puede tener en su computadora ni manipular imágenes, textos, música, videos, si uno no tiene un comprobante de una factura o algún contrato que permita esa posibilidad. Ustedes no pueden tener en su máquina material sin haber pagado o haber acordado tenerlo con eso. Lo que está produciendo es que haya autores, entre comillas, que hacen libros digitales totalmente hechos con inteligencia artificial, a punto tal que Amazon tuvo que limitar que se puedan subir solamente 3 libros por día por autor, ¿no? Con lo cual inundó todo el mercado de libros digitales y hace que en definitiva nadie gane dinero, ¿no? Un montón de empresas empiezan a ofrecer la posibilidad de enseñarte a hacer libros digitales y hasta un libro en ChatGPT en 24 horas, ¿no? Y nosotros llamamos a esto, digamos, cultura chatarra, ¿no? Literatura chatarra, imágenes chatarra, ¿no? Porque son todas procesadas y ultraprocesadas a partir de material robado, material ajeno. El problema es cuando grupos como Planeta hace una tapa realizada con inteligencia artificial para su libro de Juana de Arco y recibe el rechazo de unas librerías muy importantes de Madrid a vender el libro por haber sido realizado con inteligencia artificial, lo cual empieza a perfilar también que todo lo hecho con inteligencia artificial es de baja calidad y que va en contra del trabajo cultural humano. Acá pueden ver muestras de la misma imagen con otros prompts, pero que en definitiva genera lo mismo. Y también aparece el tema de los sesgos. Vemos una Juana de Arco bella, casi de un aviso de shampoo, ¿no? Y fíjense ustedes la diferencia con la Juana de Arco de la película famosa de Dreyer, de Juana de Arco, donde se ve una mujer sufriente, luchadora, etcétera, etcétera, mucho más quizás real con la verdadera, ¿no?
O lo que pasa con Midjourney cuando se le pide una imagen de Jesús, ¿no? También aparece con sus cabellos dorados, muy diferente al Jesús de Paolo Pasolini, ¿no? Que por el Papa, creo, Juan XXIII, dijo que era el más parecido, según él, al Jesús real. Entonces, todo esto de los sesgos y todo eso, a veces son muy claros y a veces son más sutiles y también van perfilando toda una cuestión cultural hegemónica hacia determinados sectores. Entonces, la pregunta nuestra es si es el fin del derecho de autor. Y fíjense lo que yo pude hacer en 5 minutos con un personaje que se llama Sally Potter, que es una chica aprendiz de bruja que vuela sobre su escoba, del editorial Scrupulous, ¿no? Y todo lo hice en 5 minutos, ¿no? Entonces, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Lo que hay que tener en cuenta es que son tantos los millones, 31.700.000 imágenes están hechas con inteligencia artificial ofrecidas por Adobe en su sitio, pero esas imágenes no tienen derechos de autor. ¿Por qué? Porque las imágenes realizadas por máquinas no pueden tener derechos de autor. Solamente las pueden tener aquellas imágenes que son realizadas por personas, por seres humanos. Fíjense acá, por ejemplo, estas 3 imágenes, la primera y esta de la izquierda, son ofrecidas por el sitio de Adobe, y yo puse en un sistema de inteligencia artificial que me haga una versión diferente a estas, pero que conserve las características de color, estilo y todo eso, y me hizo esta otra que está acá. Fíjense que el zorrito tiene una patita de más. Y yo con esto puedo hacer un libro, ¿no? Que se llama Un zorrito rojo, pero como no tengo derechos de autor sobre esa imagen, cualquiera puede venir y hacer, por ejemplo, remeras y venderlas. Entonces, un problema que tienen las editoriales es este de no pueden conciliar que lo que hagan no lo puede usar cualquiera. ¿Por qué? Porque no tienen derechos sobre esa imagen. Por eso también las acciones de Adobe Photoshop cayeron un 50% desde la aparición de la inteligencia artificial, y algunos sitios que venden imágenes realizadas con inteligencia artificial te dan un seguro por si alguien te demanda. ¿Por qué? Porque como los sistemas fueron programados con imágenes sin derechos de autor, o sea, robando derechos de autor, es probable que te genere una imagen muy parecida a la de autor original y tengas una demanda. Entonces estos sitios te protegen, entre comillas, ante supuestas o posibles demandas. Entonces, la pregunta nuestra es esa: ¿es el fin del derecho de autor? Nosotros trabajamos en la Asociación de Dibujantes generando contratos que le digan a las editoriales que nosotros no vamos a usar inteligencia artificial y que no van a tener peligro o problemas de posibles demandas, sino que nosotros somos responsables del trabajo que hacemos, y a su vez también las editoriales se comprometen a no usar nuestras imágenes para entrenar o para cargar o programar sistemas de inteligencia artificial. También fuimos al Congreso para proponer este tipo de propuestas, y ampliamos también, porque sabemos cómo se pueden manipular las imágenes, el uso referente a las imágenes para pornografía infantil, por ejemplo, y eso ya está por votarse en esta semana para que se condene de igual manera a las personas que generen desde sus casas con una computadora ese tipo de imágenes, pero que a nosotros también nos dé la posibilidad, como ilustradores, de que nos protejan en nuestros estilos, que se mantenga esta imposibilidad de registrar las imágenes y que se tenga que identificar a toda imagen realizada con inteligencia artificial con una pequeña leyenda que diga: esta imagen fue realizada total o parcialmente con inteligencia artificial, también para informar a los usuarios, o sea, a los lectores, en este caso, que vayan a comprar un libro y sepan si eso fue hecho por un humano o fue hecho a través de una inteligencia artificial. Estamos en este momento con un 40% aproximadamente de baja en la tarea en todo el mundo de los ilustradores. Muchos ilustradores están medio obligados a usar la inteligencia artificial y se pasan el día escribiendo, entonces sufren depresiones porque están todo el día escribiendo prompts en vez de estar dibujando, que es lo que les haría. Y vemos también un impacto mayor en los jóvenes que recién están empezando. ¿Por qué? Porque las pequeñas editoriales o los pequeños clientes les es más fácil conseguir una imagen quizás de mejor calidad a muy bajo precio con inteligencia artificial que contratando a alguien que recién está empezando, que pueden tener un precio bajo, pero quizás no la calidad que les puede otorgar, como mostraba antes, tener una ilustración de la COM en su libro, ¿no? Entonces,
vemos eso como un problema mayor en las generaciones jóvenes que no van a poder hacer esa escala de trabajos pequeños hasta trabajos más importantes para llegar a convertirse en profesionales. Y el empobrecimiento cultural que toca a todos, ¿no? A toda la sociedad por la utilización de estos sistemas. Así que bueno, nosotros estamos no al ingenio afanado, no al robo, digamos, de nuestras imágenes para generar cosas que no le hacen bien a nadie. Así que bueno, en principio me detengo acá con la presentación y dejo lugar para el resto y después en todo caso seguimos con algunas preguntas. Sí, muchas gracias, Marcelo. A mí me quedó ahí picando algunas de las cosas que dijiste, sobre todo esto del proyecto que presentaron, si a lo mejor después nos lo podés compartir también, ¿no? Porque realmente es algo muy interesante de poderlo Bien. leer con tranquilidad. Así que gracias Marcelo, porque lo que nos trajiste y cuál es realmente hoy la gran preocupación. Y esto que vos planteabas de los ilustradores, de los noveles, de los que recién empiezan, me hace acordar a un comentario que hizo una traductora amiga que decía con relación a las traducciones, ¿no? Hay como un paralelismo. Los traductores ya reconocidos, que ya están asentados, no tienen inconvenientes porque siguen trabajando. Pero ¿qué pasa con los noveles, los chicos, los traductores que recién están comenzando y se ven de alguna manera también, como vos decías, enfrentados a este desafío que es la inteligencia artificial, con lo de los costos que significan, etcétera? Pero lo dejamos para después. Muchas gracias, Marcelo. Silvia. Bueno, después de esto que nos trajo Marcelo, te quería, digamos, dejar esto como disparador, pero obviamente que vos nos vas a compartir mucho sobre tu propia experiencia desde la mirada editorial. ¿Cuáles son las tensiones que te presentan al momento de negociar o gestionar derechos de imagen en publicaciones, ya sea impresas, digitales o lo que sea? Sí, la palabra es tuya. No se te escucha, estás todavía muteada. Hola. Ahora sí. Primero, muy impactada por la presentación de Marcelo. Los editores tenemos también miradas sobre la inteligencia artificial. Yo igual no es mi especialidad, digamos. Acá la charla entre editores y editoriales chiquitas, esta sí va a ser esta patita, sí, la inteligencia artificial la asocian a los costos, pero en editoriales chiquitas yo pienso que al revés es más importante sacar un producto de buena calidad y que realmente hable de nosotros que entrar o sea, no hay ningún interés en una editorial pequeña que quiere salir al mercado en tomar productos que podría ser cualquiera. Lo que trata es de hacer un libro que sea lo más memorable posible para hacer un fondo editorial que valga la pena. En el caso de arte, eso para tranquilidad de los ilustradores, que todavía hay muchas editoriales que confiamos en la magia de cada uno de los ilustradores y de los autores. Arte Abogor es una editorial particular porque nosotros iniciamos haciendo libros de arte, así que el tema de la gestión de los derechos, la gestión de derechos vino antes de la editorial, hubo que hacer un gran aprendizaje y en algo que habíamos charlado previamente con Graciela, ella comentaba qué pasa cuando uno hace un libro con imágenes de arte, qué pasa cuando todas las imágenes de arte están gratuitamente en Internet. Yo nuevamente me voy a poner en un lugar en que si uno hace un producto que valga la pena, no importa, uno compite con lo gratis sin problema, lo gratis está ahí, es una especie de gran Wikipedia de todo, pero nosotros le tenemos que dar un valor y una suma a esas imágenes que vamos a poner en el libro. Con respecto al pago, por supuesto, cada vez que uno quiere incluir, acá lo va a hablar mejor Nicolás que yo, pero lo primero que hicimos en Arte Abogor, el primer libro se llamaba Benito le gustan los barcos y era sobre Benito Quinquela Martín. Había una historia, había un ilustrador, cada uno pago,
y aparte había imágenes de artistas. Hay una cierta confusión muchas veces en los editores que quieren usar imágenes de artistas, por ejemplo, la Mona Lisa, que ya no tiene derechos de autor por Leonardo da Vinci, pero cuando uno llega a una obra de arte, tiene dos cuestiones que tiene que considerar. Por un lado, los derechos de autor, tres voy a decir. Por un lado, los derechos de autor, por el otro lado, si la obra está ya es de dominio público, tiene que considerar el dominio público pagante. Y por el otro lado, los derechos de la foto, que es algo que muchas veces tampoco se tiene en cuenta. Entonces, vuelvo al ejemplo de la Mona Lisa, porque ese es el primer aprendizaje que hice en Arte a Babor. Cuando uno quiere poner una buena foto a 300 dpi de un cierto tamaño, la foto uno la puede sacar de internet, a veces de mejor resolución, a veces de peor, pero en realidad los derechos de esa foto son de alguien que fue a sacar la foto al museo y le dicen la calidad para que yo la pueda reproducir. En los últimos años eso ha sido una de las fuentes de ingresos de los museos. Los museos que tienen las obras hacen las fotos, después las ponen en los diferentes bancos de fotos y uno debe pagar la foto también. O sea, aunque uno puede pagar el artista y aparte puede tener que pagar la foto. Son cosas diferentes. Los museos, por ejemplo, muchas veces tienen las fotos de las obras, pero no tienen los derechos de autor. El MALMA, el Museo de Bellas Artes, cuando van a trabajar con un autor en particular, tienen que pagarle al autor. Desde el punto de vista del editor, el pago de derechos de autor está en la esencia de la actividad y el deseo de que se reproduzca legalmente. O sea, si nosotros no lo digamos, respetamos, que nosotros mismos ponemos un disclaimer que dice por favor, no reproduzca esto por ningún medio, ni mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos proteger nuestra obra, tenemos que también proteger la obra de los participantes en nuestro libro, ¿no? Ilustrador, autor y artista. Bueno, eso es sobre la base de la pregunta inicial. Una cosa que después que había puesto, aparte, que después lo va a manejar mejor Nicolás, es qué pasa cuando uno hace ilustraciones, ahí para llegar a acercarme a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando uno hace ilustraciones sobre, por ejemplo, de Matisse o un cuadro de Quinquela Martín? ¿Qué pasa? ¿Hay derecho a reproducirlo? ¿No? Hace unos años encontré en un libro lleno de caricaturas sobre artistas que tenían todos derechos, un disclaimer que existe en España, pero que acá no, y que a ver si lo encuentro fácilmente, que, a ver, que decía, minuto, perdón, que lo separé, ahí está. Este libro se acoge al artículo 39 de la Ley de la Propiedad Intelectual sobre el derecho de parodia y no pretende en ningún caso hacer una adaptación o transformación de la obra. Esto es un libro español, Territorio Español. Lo digo porque en la inteligencia artificial también podría existir en la ley española el derecho a parodia. Si ellos pueden parodiar a Miró, también pueden parodiar a cualquier ilustrador. Ahí veo algunos agujeros negros. En la Argentina no existe el derecho a parodia, hay un derecho derivado, y bueno, eso es lo que digo, es que parece que uno puede hacer cualquier cosa, pero los mismos ilustradores a veces trabajan sobre artistas y no conocen este detalle de que por ahí de un artista que está dentro de los derechos no pueden, entre comillas, parodiarlo. Esa sería mi base sobre la cual trabajo con el tema de derechos de imágenes y de artistas, y después dejo todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Silvia. Me quedaba pensando mientras vos hablabas justamente en tu editorial, este tema es tan candente, porque estás todo el tiempo trabajando con obra, digamos, con reproducción, esta idea que tenés sobre qué pasa con la foto de la obra, que es tan importante, ¿no? Que a veces no se tiene en cuenta. Sí, bueno, sí, pero si la obra es una obra que está en dominio público, no. La obra puede estar, pero la fotografía no, con lo cual
hay más de un plano de autorizaciones y de derechos que se van jugando, ¿no? Y esto, en el caso de ustedes, como es una editorial de arte, se da mucho, más quizás que en otro tipo de editoriales donde lo que prima es el texto. Así que es importantísimo esto que traes. Y a veces no sabes quiénes son los herederos, eso puede pasar con los textos. Ni hablemos, exacto. El dominio de las imágenes, pero muchas veces uno quiere usar o fotos o buscar artistas cuyos herederos o están en litigio o no es fácil, pero eso va también para los textos, así que sí, la gestión de textos en el mundo editorial es importante, lleva mucho tiempo. Bueno, muchas gracias Silvia, y ahora con todo esto que han traído los dos, Nicolás, ¿por dónde estás? Acá y te veo, bueno, Acá te estoy. doy la palabra, tenés mucho para hablar aquí de todo esto que nos han traído Marcelo y Silvia. Bueno, les quiero decir que Silvia y Marcelo manejan más información que el abogado promedio, digamos, tienen un conocimiento en derecho de autor que es superior a cualquier abogado que sale de la Facultad de Derecho. Yo la verdad que hice el curso de posgrado sobre derecho de autor, fíjense que no es un título en sí, es simplemente un curso de posgrado que es muy completo, pero no tiene el carácter de posgrado como otras ramas. Es muy de nicho el derecho de autor, es una rama del derecho civil. Marcelo habló de propiedad intelectual, dentro de la propiedad intelectual está la rama del derecho de autor, otra puede ser marcas y patentes, ¿no? La propiedad industrial, pero algo que sucede con el derecho de autor y con la propiedad intelectual en general es que no hay conocimiento, que nuestro sistema jurídico lo toma como, o sea, propiedad en el sentido de un artista puede no tener una casa, pero puede tener propiedad sobre sus obras. Eso es lo que tiene que ser protegido, y tiene que haber un conocimiento que es muy difícil de generar, en donde tanto el autor sepa que eso es su propiedad y su patrimonio, como el respeto de parte de quien lo utilice. Y me parece pertinente que haya sido yo quien cierra, porque estoy en el medio de los dos, tanto del autor como, en este ejemplo sería una editorial, pero yo llamaría usuario como algo más abarcativo, no solo las editoriales, hay muchos tipos de usuarios, están los comerciantes, están los museos, todos son usuarios de derechos de autor, y nuestra labor, principalmente como asociación civil, en SABA, cuando digo nuestra, es SABA, que es la Sociedad de Artistas Visuales Argentinos, es representar a los artistas. O sea, nuestro principal beneficiario son los artistas. Pero a su vez, en nuestro rol, mediamos con los usuarios. O sea, también ayudamos a los usuarios. No es que nos paramos de la vereda enfrente de un usuario, sino que intermediamos, porque el usuario quiere acceder a los derechos de los autores de manera legítima. O sea, hay que reivindicar a aquellos usuarios que buscan cumplir con los derechos de autor, ser respetuosos en todas sus esferas, no solamente netamente el pago, sino que las menciones, cómo se va a dar trato a la obra. Marcelo dio un gran pantallazo de lo que es el derecho de autor. Me encantó la presentación que hizo en lo que fueron las diapositivas. Hay un solo aspecto que veo que por ahí debería ahondar, que es los autores tienen dos clases de derechos. Hay un tercero que es un intermedio, pero vamos a dejarlo afuera. Patrimoniales y morales. Entonces, el interés de un artista no solamente es el lucro que esa propiedad puede generar, que es explotarla, es realizar una actividad comercial con ese patrimonio. No es su único interés. Está el derecho moral, que es donde el artista quiere que se lo vincule con la obra, quiere que el público tenga acceso a saber quién es el autor, y por otro lado, el público tiene el derecho de saber quién es el autor de esa obra. El derecho moral no se escapa de la cuestión, y SABA trata de gestionar todos los derechos con la importancia que tienen para los autores.
algo que hablaban antes que yo, es el derecho de transformación. El derecho de transformación es la posibilidad esta de realizar una obra que deriva de una primera obra, ¿no? ¿Y por qué Silvia dice es muy importante saber si está dentro del dominio privado o del dominio público? Bueno, en el derecho de transformación es clave, porque si la obra está dentro del dominio público, vas a poder hacer una obra derivada de esa. Y no tenés que solicitárselo a nadie, porque está dentro del dominio público. Ahora, si es de un artista vivo o todavía dentro de los 70 años que nombraba Marcelo, si es dentro del dominio privado, es clave tener la autorización del autor. Porque, y esto nos pasa mucho a Saba cuando mediamos entre medio de dos artistas. Tenemos el momento más complicado para nuestra gestión es cuando tenemos un conflicto ya generado en donde un artista utilizó la obra de otro. Y digo que es lo más complicado porque es artista contra artista el reclamo. Y nosotros queremos representar a ambos, pero queremos generar esa conciencia de que en la actividad artística, cuando se va a utilizar como base o como a modo de inspiración, o hay mucha terminología que usan los artistas, basada en una obra preexistente que está en el dominio privado, yo siempre recomiendo, porque yo no me meto en la vida de cada uno de lo que haga, pero siempre recomiendo que tengan la autorización previa porque así lo exige la ley y porque si no se van a enfrentar a una consecuencia legal de esta actividad. Es algo muy difícil de tratar con los artistas esto, en donde ellos creen que yo me estoy posicionando en contra del arte que hacen, pero en realidad no, yo simplemente quiero concientizar y saber las consecuencias legales que puede tener el realizar una obra derivada sin el consentimiento del otro autor. Y esos por ahí son unos aspectos clave. Después, de lo que puedo hablar de cómo nos manejamos con los artistas y con los usuarios, el rol de la gestión colectiva de derechos, usted, para quien no lo sepa, las asociaciones civiles, hay fines de las sociedades muy específicos en donde uno es gestora de derechos. Gestora de derechos, el mejor ejemplo por el conocimiento en sí es SADAIC. Cuando alguien quiere utilizar una obra, por ejemplo, de música, sabe que tiene que recurrir a SADAIC. Esta conciencia no está en lo que es las artes visuales. Igualmente también hay una gran diferencia con SADAIC, que ellos son de mandato obligatorio, o sea que, de gestión obligatoria, o sea que cualquiera que quiera usar música tiene que ir sí o sí con SADAIC. En cambio, en las artes visuales no está este mandato legal, no hay una ley que diga que tienen que venir sí o sí con SABA. Pero SABA representa a sus propios artistas, y algo no menor es que nosotros representamos a grandes artistas del mundo porque tenemos convenios de gestión recíproca con otras entidades del mundo. O sea que, por ejemplo, si querés usar a René Magritte, vos tenés que recurrir a SABA, porque nosotros tenemos un contrato con nuestro par en Francia, en donde está asociado los herederos, en este caso, la fundación que los representa, los derechos de René Magritte. Entonces, nos pasa con Andy Warhol, nos pasa con Salvador Dalí, o sea, con grandes artistas del mundo. Porque en el resto del mundo sí hay más conciencia respecto a los derechos de autor. El derecho de autor nace en Francia y obviamente todos los países de la Unión Europea tienen un respeto mayor hacia los derechos de autor y mucho mayor conocimiento en la población. Esa es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Y qué es esto de las gestoras de derechos? Algo que se genera a raíz de que haya una única entidad, o sea, hoy en día se está transformando esto porque hubo una normativa, un decreto de Sturzenegger, hecho por Sturzenegger, que llama desregulación, pero en realidad está regulando la actividad de las gestoras de derechos, en donde lo que busca es lograr mayor competitividad, de agregar mayor cantidad de asociaciones que se dediquen a esto.
Pero el mejor modelo del mundo en realidad es la unificación. ¿Por qué? Porque los usuarios saben a quién recurrir para buscar los derechos de autor. Es una labor tediosa, lo podrá decir Silvia, de si le toca gestionar 50 autores, ir autor por autor buscando quién tiene los derechos. Es una actividad casi imposible, ¿no? Salvo que sean determinados autores, ¿no? Si son pocos y muy conocidos, bueno, pero después recurrir es una labor imposible. Entonces, para el usuario es más beneficioso decir, yo voy con Saba, que tiene estandarizadas las tarifas, y que se va a encargar de realizar los pagos. Yo simplemente les pago a ellos y ellos distribuyen. Por otro lado, eso es para el usuario, pero para el artista también los profesionalizamos. Yo algún día tengo que hacer este censo, pero les puedo decir por conocimiento de causa es que los derechos, los autores en su actividad económica es como una pirámide. Hay una base gigantesca en donde los autores son personas que no viven del arte, que viven de otra actividad, que generalmente esa otra actividad es la principal, y que eventualmente pueden tener un ingreso por el arte que hacen. Después tenés una instancia media en donde logran profesionalizarse mínimamente para poder vivir del arte, que generalmente es la venta del arte, de la obra, lo que hablaba Marcelo con el ejemplo del sillón. Ellos venden los cuadros, no están vendiendo la propiedad intelectual, están vendiendo el objeto físico, que puede, así como se dice cuadros, que obviamente es lo más ilustrativo, puede ser un NFT, estuvo de moda durante la pandemia, puede ser tanta cantidad de soportes, que hoy en día puede ser un diseño 3D para imprimirlo con una impresora 3D y tenerlo en tu casa. En 3 dimensiones, una obra que por ahí fue generada en plano, ¿no? Pero bueno, hay un montón de reproducciones distintas que se pueden generar, pero estos artistas viven de su venta de cuadro o de escultura o de lo que sea su arte. Y después tenés un pequeño pico muy chico en donde son artistas consagrados que viven cómodamente de su arte y que pueden tener una administración propia de sus derechos de autor. No solamente viven de la venta de obras, sino que también administran sus derechos de autor. Que pueden tener pueden ser una pequeña pyme, en el sentido de tener un administrativo, secretario, abogado y contador, una estructura en donde gestionen sus derechos. Ahora, Saba, la mayor representación que tiene es dentro de la base y el intermedio, y tal vez tengamos alguno en esa punta de la pirámide, es lo más difícil. Pero nosotros lo que buscamos es que amplíen su forma de gestionar a todos los artistas, que amplíen sus ingresos, de que puedan vivir de la obra, no solamente por la venta primigenia, sino todo el después de los usos que puedan tener respecto a esa obra. Nosotros tenemos 2 tarifarios que están subidos en la página, que uno es usos analógicos y uno que es usos digitales. El de usos digitales se creó durante la pandemia, en el 2020. Obviamente ampliamos porque estaba desactualizado y lo drástico que fue el cambio que se generó a raíz de la pandemia de manera obligada, aumentaron exponencialmente los usos en Internet y teníamos que gestionarlos de una manera específica para ese tipo de uso. Entonces, ¿qué es lo que hace también, más allá de los socios y los no socios y todo, es que la actividad de Saba es beneficiosa para la comunidad artística? Nosotros buscamos ampliar en eso y hemos compartido este tarifario que usamos con otras asociaciones civiles que son de autores, pero que no están dedicadas exclusivamente a la gestión colectiva, porque pasaba mucho artista autogestionado que no sabía cómo cobrarlo. Bueno, ahí tenían más o menos un parámetro de cómo lo hacíamos. Y después nosotros también tenemos un proyecto de ley que es el droit de suite. Yo cuando hice la salvedad tenemos derechos patrimoniales y morales,
el droit de suite es sui generis, o sea, el latinismo sui generis es propio en su tipo. No es ni uno ni otro porque está en el medio. Es patrimonial en el sentido de que es para que cobren sobre las sucesivas ventas del cuadro original. El cuadro, siempre utilizamos cuadro por lo más explicativo, ¿no? Pero el original. Cuando ellos se desprenden por primera vez, venden el sillón, se desprenden de la materialidad esta de la obra, pero cuando esta obra entra en el mercado de reventa, o sea, un intermediario como una galería o un subastador, una subasta, hay intermediarios que generan, hay una actividad económica secundaria que se genera a través de lo que hizo el autor. Entonces, este derecho surge porque en su momento se daban cuenta algunos autores que su obra se estaba revendiendo a cifras que triplicaban, cuadruplicaban, que se iban a valores infinitamente superiores a lo que lo vendían. Entonces, lo importante de esto es que no pierden el rastro de su obra porque saben quién la tiene y cobran un pequeño porcentaje, que nosotros lo que queremos legislar es un 5% de ese valor de reventa, de que puedan un 5% ir al autor, para reivindicar a la figura de la persona física, que sin autor no hay obra, y reivindicarla y que, en definitiva, ese pequeño porcentaje va a ir en comprar insumos para hacer más obra, para la producción de obra. Es la realidad, o sea, lo hablamos con los artistas y lo invertirían en eso, en mejor calidad de elementos para su trabajo. Y esto beneficia al mercado del arte también. Y entonces es reivindicar un poco a la persona del artista. Decíamos que está en el medio, no es un derecho moral tampoco, pero se asemeja porque es inalienable. Lo que se busca es que no puedan enajenarnos, no puedan, perdón que a veces meto mucho tecnicismo, enajenarlo es venderlo. Que lo tengan siempre, porque ¿qué pasa? Si por ahí estás pasando una mala, digamos, estás en malaria, tener un ingreso, poder vivir de algo, ¿sí? Por ahí no tenés la posibilidad de salir a vender la obra, tenés que trabajar. Bueno, esto digo, de generar cada vez mayor recaudación al artista de parte de sus obras, que es algo que no estamos inventando en Argentina, sino que estamos tomando de los modelos del mundo. Y hay un paralelismo entre mayor arte más profesionalizado con países del primer mundo. O sea, la tendencia es que si sos un país del primer mundo vas a tener vas a profesionalizar mayor a los artistas, la generación de cultura, el ser nacional, ¿no? Todo esto lo aportan los autores. Por eso también abro otra discusión que es el tema de la IA y cómo le saca de alguna manera trabajo al artista. Conviven los dos, hay espacio para las dos, pero también hay un desplazamiento y cómo como sociedad queremos lidiar con la IA. Porque a veces yo me pongo demasiado, viste, de ciencia ficción y trato de hacer futurología y uno tiene que pensar el futuro. ¿Y qué queremos como seres humanos? Perdón porque se pone filosófico en este punto. ¿Qué queremos como rol del ser humano que quede en esta tierra, ¿no? Porque ante el avance de la tecnología y mayores aspectos en donde la tecnología está supliendo el trabajo humano, ¿cuál es la función del ser humano que queremos? ¿Queremos sentarnos a ver cómo las máquinas hacen todo y tener una renta universal de cuál vivir? ¿O queremos, entendiendo que el trabajo dignifica al ser humano, que es parte de darle una motivación diaria, y queremos que esos trabajos que sean de los seres humanos sean los más ricos en sentido de, por ejemplo, lo cultural, dejar la producción de cultura al ser humano? O sea, puede ser beneficiosa la tecnología en la medida que me haga una labor que yo no quiero hacer y que no queremos dejar exponer a seres humanos a eso. Trabajar adentro de una mina, no sé. Ahora, nosotros queremos tener en esta sociedad
personas que se dediquen a la producción de arte y convivir y apreciar el arte hecha por otro ser humano que te transmite un alma. Y por eso digo que nos ponemos profundos. Te transmite otra cosa ver una obra hecha con IA o ver con la de un autor. Ahora necesitamos que el autor pueda vivir de la obra. No quiero extenderme más porque también creo que hablé más que los otros expositores. Quiero dejar el lugar a que puedan preguntar. Muchísimas gracias, Nicolás. Estaba justo contestando un chat en el chat a Gino, que hablaba sobre que se había perdido un poco sobre este derecho intermedio, que te referías en realidad al derecho de seguimiento, de droit de suite. Sí. ¿Ahondo más en el tema? No, ahora lo dejamos para el cierre de preguntas, pero es un tema muy importante que lamentablemente no tuvo estado parlamentario en su momento cuando se habían presentado. Después nos vas a contar un poquito en qué está eso. Bueno. Así que bueno, me parece que por el tiempo que tenemos yo les agradezco a los tres, y ahora, si les parece, podemos abrir las preguntas, salvo que cada uno quiera decir algo más antes de pasar a las preguntas de aquí de nuestros participantes, que la verdad que estoy emocionada también con la cantidad, ¿vale?, de participantes en la charla, de asistentes, a pesar del horario, ¿no?, el horario de comida. Así que, sí, no sé si ustedes, Silvia, Marcelo, quieren agregar algo más, y si no, abrimos a las preguntas de aquí, a ver si hay algo en el chat. Noelia, gracias, soy muy nueva. Habría que preguntarse, dice, ¿por qué el ser humano tuvo la necesidad de usar IA para todo esto, no? Y Silvia. Los tres quiero ser la menos tremendista, porque la industria no hace más que tener desafíos. El PDF online no es la IA, pero reproduce libros completos en forma ilegal. O sea, nosotros tenemos desafíos de copyright de todo tipo, todo el tiempo. En el caso de los editores, digamos, así como los artistas tienen que proteger, y nosotros mismos tenemos que proteger a nuestros ilustradores, el tema de que uno puede escanear cualquier imagen y subirla. Yo la parte buena, que en esto no tiene que ver con la IA, pero digo, a veces el hecho de que las imágenes están tan sobre internet nos da una mejor posibilidad de combatirlas, porque la copia y todo eso se hizo siempre, pero los territorios eran lejanos, y si alguien copiaba el libro de uno en otro país, uno no tenía cómo saberlo. Hoy en día, en realidad, la red es dramática por un lado, pero muy facilitadora de la comunicación, hasta legalmente, y para combatirla. Nosotros nos dedicamos también mucho tiempo a bajar copias PDF de nuestros libros y digamos, a combatir imágenes piratas de las ilustraciones de nuestros libros. Y bueno, se puede hacer, se debe hacer, se puede hacer, y también es trabajoso, o sea, siempre hay nuevos desafíos. Seguro que sí, me imagino. Aquí Valeria había levantado la mano, así que le damos la palabra a Vale, que seguro que debe haber estado pensando durante todas las ponencias. Sí, perdón que me abrogue esta primera intervención, pero la verdad que cuando Nicolás hablaba de esta gestión colectiva de derechos, y sobre todo de los convenios que las organizaciones de gestión de derechos tienen en forma recíproca unas con otras, pensaba, Silvia, en cómo eso, cómo facilita el trabajo y lo difícil que es. Ya, Nicolás, porque Arte a Babor, digamos, paga derechos de muchos libros. Muchas veces, por ejemplo, compramos algún libro
de afuera y tratamos en general de pagar para el territorio argentino acá, porque todo es mucho más fácil, porque ellos tratan de cobrarlo allá y Ni nosotros... siquiera había pensado en la transferencia monetaria, pero estaba pensando, por ejemplo, en un caso del que supe no hace tanto, de una editorial que en su momento hizo un acuerdo con una autora rusa y, y, digamos, el libro circuló muchos años, después dejó de circular, cuando quisieran volver y decir, no, este libro era hermoso, un libro para chicos, que típicamente además vuelven a reeditarse, vamos a reeditarlo, vamos a ponerlo en el nuevo formato de tapa de la colección, fue tan hermoso, la gente se lo acuerda tanto, y no tenían cómo encontrar. Entonces, si no aparecen de un lado y del otro las sociedades de gestión, uno ni siquiera puede mostrar la diversidad del mundo, ¿no? Como aboga en contra de la circulación cultural. Sí, bueno, sí, yo lo que puedo decir es que desde la gestión de las editoriales, las sociedades de gestión facilitan un montón, que cuando uno tiene un libro con muchos autores, y en los casos de los argentinos, como dijo Nicolás, muchos de los más consagrados no están en Zapa, y es uno por uno que tiene exigencias, o sea, de nuevo, no hay tarifario, uno puede pedir, digamos, a veces no los mismos artistas, no es por fama que cuestan de acuerdo a de los herederos, o del artista, o del interés que ellos tengan en que vos publiques o no. Y sí, eso lleva mucho tiempo. Facilita poder hacer las obras. Ay, perdón, habría que silenciar a Pablo. Pablo Canal. Porque ahí está. Ahí está. Así. Así que bueno, eso queda respondido. Y aquí... Yo por ahí quería... Sí, Marcelo. No, Sí. que estaba pensando un poco en varias cosas, son muchos temas que tiene todo esto del derecho de autor, la inteligencia artificial y todo lo que estamos viendo. Los días justo me comentaban, por esto de los traductores que habías mencionado al principio, que lingüistas, por ejemplo, casi no tienen inscriptos, ¿no? O sea, porque no tiene sentido, aparentemente, estudiar traductorado, porque no va a tener lugar ya en el mundo, ¿sí? Salvo, como decíamos, ¿no? Entonces va a producir ese escalamiento, ¿no? Donde están traductores consagrados y los que recién empiezan no van a llegar nunca a hacerlo. Entonces empieza a terminarse, a extinguirse de alguna manera ciertas labores y ciertas tareas, y por ahí también se preguntaba acá, ¿cuál es el objetivo de estas empresas de inteligencia artificial? Bueno, es el poder, ¿no? Obviamente, más que el dinero, les diría, ¿no? O sea, son 5 personas aproximadamente en Occidente, y después tenemos a China, que están trabajando en esto masivamente, pero no solamente el poder de manejar el tema imágenes, ¿no? El tema textos, el tema pensamiento, esto es una cuestión global mucho más importante, y que se calcula que en más o menos 8 años se va a cargar el 90% de los trabajos, no solamente el de los artistas, de todos los trabajos. Por Entonces, eso yo me ponía distópico en la... claro, porque sí, porque esa es la tendencia. Claro, entonces pensar que alguien no tiene ningún problema en que suceda esto, ya estamos hablando de alguien medio complicado, ¿no? O unos tipos, ¿no? Ahí me junto mucho con... Tengo un grupo de amigos que tienen distintas profesiones y nos gusta tocar todos estos temas más filosóficos. Son el tipo de charla que tenemos nosotros. Y nos poníamos a pensar, ¿no? Y veía, viste que hay robots que ya están haciendo que jueguen al fútbol. Y yo decía, no. O sea, a mí me gusta ver seres humanos jugando al fútbol, no me gusta ver fútbol hecho por robots. Entonces, apunten los cañones hacia otro lado. Yo no quiero ver una persona haciendo trabajo en altura con peligro de vida. Apunten hacia ahí, no hacia lo que más nos gusta ver a los seres humanos y desarrollar los seres humanos. El deporte, la actividad creativa, o sea, si el 90% de las tareas la van a hacer la tecnología, sea inteligencia artificial, robot, lo que sea, dejá ese 10% dentro de lo que más nos gusta a nosotros, ¿no? Claro. Me pasó, bueno, como mi tarea es un poco difundir todo este tema y hablar
estar con gente de Microsoft o de IBM, y IBM estaba haciendo un proyecto de relatores de fútbol o de béisbol o lo que sea, realizados por inteligencia artificial, ¿no? Entonces los sistemas podían relatar el partido con estos sistemas y estaban investigando eso. Entonces lo primero que se me vino a la cabeza, entonces no va a haber más el gol de Víctor Hugo y Maradona, Claro. ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a Ahí pensar, está el ¿no? rol de la interpretación como ser Claro. humano y lo poético, siempre lo poético. Porque antes dijiste lo de el traductorado, por ejemplo. Y en el traductorado se genera una obra derivada en donde una cosa es lo que haga una máquina con la textualidad y otra cosa es que un traductor pueda interpretar lo que está leyendo y le dé ese mismo sentido en el otro idioma que por ahí no sea literalidad. Entonces, ahí eso se pierde si una inteligencia artificial es literal al traducir, por ejemplo. La interpretación que hace el traductor. Cada vez nos va moldeando más la tecnología a nosotros. Nosotros tenemos que ser más astutos al moldear la tecnología, porque si no también está esa reciprocidad también con la tecnología en donde ellos nos van a moldear a nosotros. Si nosotros empezamos a leer el producto de la CIA, vamos a pensar como no piensan en realidad, ¿no? Pero como estas interpretaciones textuales, carentes de lo poético. Silvia, por ejemplo, ahí acá en la Argentina ya salieron varios libros infantiles realizados con inteligencia artificial, donde en la tapa, el dibujo de la tapa, el chico tiene una mano que es sin dedos, ¿viste? Pero Y no, adentro hay escalas que no son reales y todo eso. Entonces el universo de los niños que van a ver eso va a ser ese y van a tener toda una cuestión distorsionada de ese mundo, ¿no? Y no distorsionada artísticamente, justamente, ¿no? no dije que no se usaba, dije que una editorial que, digamos, hay productos comerciales de costo ínfimo que pueden salir de esa manera y que tendrán su porción de mercado. Pero lo que yo dije es que una editorial pequeña no necesariamente corta costos por el lado de los ilustradores, porque uno en general lo que quiere es productos digamos que productos con esa elaboración plus. O sea, a mí no se me ocurriría jamás pedir para la editorial una tapa de inteligencia. O sea, eso lo puede hacer Planeta porque total tiene su porción de mercado y ese es un libro del montón. Ninguna editorial chica en este momento, y todo puede cambiar, digamos, dejaría de poner su mayor creatividad, su mayor, digamos, la personalidad, llamemos, de la editorial en cada uno de esos productos que saca. Así que en este momento yo no lo veo en la Argentina, en editoriales chicas, como un problema inmediato. Por supuesto, si es un producto comercial y vendemos libros como medias, y lo que queremos es un libro que casi no tenga, que tenga un texto muy básico y una ilustración, que no importa si la mano tiene 5 dedos y si está puesta mal, pero que los vendemos a 10 pesos en el subte, por ahí puede pasar. No quiero decir que no, pero... y bueno, o sea que yo digamos, yo no la siento cercana a mi trabajo para temas creativos, en el trabajo editorial. No es un tema que a mí me preocupa como usarla para temas más logísticos, más de cuestiones que saquen trabajo administrativo. Y en eso estamos trabajando. Pero no se acercó para nada a la parte de los libros, digamos, específicos. Muchas gracias. Acá estaba leyendo un poco el chat mientras ustedes comentaban. Y me interesa, acá mencionaba, por ejemplo, Marcia, si podrían dar su punto de vista con relación a las experiencias sobre el Creative Commons, si ustedes, sobre todo en el ámbito de lo digital, ¿no? Esta es una. Otra que es para vos, Nicolás, sobre, dice acá Sandra, dice, ¿cómo te asocias a Saba? ¿Quiénes se pueden asociar? ¿Qué beneficios tienen? Saba te podés asociar de manera gratuita directo desde la página. Y no tiene costo alguno. Tiene beneficios para ingresar en algunos museos. Pero más allá de eso, el hecho de asociarte a Saba no implica que sí o sí tengas que
gestionar a través de Saba, obviamente, nosotros somos lo suficientemente atractivos para que elijan gestionar a través de Saba. Pero que se sepa que también el artista, y a veces nos pasa, funcionamos en conjunto. A veces algunos artistas emiten sus propias licencias. Que sea complementario, Saba. Y también nos sucede que a veces nos ingresan pedidos desde el exterior que eran ajenos al artista mismo, ¿no? No sabían que existían estos pedidos. Entonces nosotros podemos gestionar en el resto del mundo a través de nuestros pares. Ellos, si algún usuario en su país está interesado, gracias a un registro internacional que tenemos, en donde cargamos a nuestros socios, saben cómo llegar al socio. Esto me parece también clave decirlo. Tal vez el artista está dudoso de gestionar en su país, acá en Argentina, porque lo puede controlar medianamente, pero es una herramienta que los beneficia porque desde el resto del mundo, a través de la digitalidad, pueden llegar hasta obra y saber de quién es y cómo contactarlo para cumplir con los derechos de autor, realizar un pago. Claro. Acá nos pregunta Sandra, pero Sandra Nasif dice si Saba es para todo el país o solamente se encuentra en Buenos Aires. Es para todo el país. Tenemos una comisión directiva que representa bastante al país, pero obviamente, por lo chica que somos, nos cuesta muchísimo gestionar en otras provincias. A pedido, si nos ayudan a nivel local, digamos, nosotros podemos ayudar muchísimo. Obviamente, si me traes al usuario para gestionar directamente, lo hacemos. El tema es que, por ejemplo, no podemos perseguir infracciones en comercios, por ejemplo. Si en un comercio están vendiendo productos con la imagen de una obra, nosotros no podemos saberlo, porque no tenemos a nivel nacional, de manera federal, inspectores en cada una de las provincias. O sea, desde lo logístico nos cuesta muchísimo ser federales, ¿no? Ahora, la comisión directiva está integrada con gente de San Luis, Córdoba, Salta, tenemos de Corrientes, la comisión directiva de Mendoza. Después tenemos socios de todas las provincias. Funcionamos a nivel nacional. Nos falta crecer de una manera, ¿no?, de infraestructura. Esa es la realidad. Acá te dicen muchas gracias. Después, bueno, hay un caso que nos plantea Susana. No sé si, Susana, lo querés, si podés abrir el micrófono y compartirlo así brevemente, oralmente, a ver qué opinan aquí, pero así es más sencillo. No sé si estás por aquí. Sí, buenas tardes a todos. Había escrito en el chat que, bueno, yo trabajo en diseño editorial, hago puesta en página y hago la puesta en página de revistas o de libros. Y me había llegado por un tercero, el caso de, bueno, una docente que ella tenía en Word, quería hacer un manual y había bajado todas las imágenes del manual de internet, ¿no? Y lo que me había comentado este tercero, porque yo no pude comunicarme con ella, que el pueblo quería pagar la impresión de ese manual, ¿no? Y es en un pueblo de Jujuy, del norte de la provincia de Jujuy. Entonces yo no sabía, o sea, cuando comencé a ver el libro y empecé a plantear la puesta en página, dije, o sea, ¿cómo resuelvo el tema de las imágenes? Porque si bien era un libro educativo y lo iban a pagar, no sabía si era que lo querían dejar para la biblioteca, o si iba a tener una circulación ese libro, o si iba a tener una circulación y iba a ser comercial. Entonces, eso me pasó, que no sabía cómo hacerle la devolución a ella de ese planteamiento del trabajo que quería hacer. Y con los derechos de las imágenes, por ejemplo. Entiendo. No quiero monopolizar la palabra. Si alguien le quiere contestar, si no le contesto yo.
No, básicamente lo que a veces se cree que porque está en Internet como que es otro mundo, ¿no? Que todo lo que está ahí es libre de utilizarse y no es así. Todo lo que está ahí tiene las mismas, el mismo peso legal que lo que aparece impreso en papel. Inclusive hay muchos diseñadores que quizás entran a sitios donde dicen estas imágenes son de uso gratuito, las usan, y después reciben un reclamo, y claro, dicen, no, yo las bajé de un lugar que decía que se podía usar, y después vos vas a ese lugar y ya no existe más, o entonces hay que tener cuidado porque son por ahí empresas o negocios que hacen con la cantidad de visitas. Entonces te ofrecen que te venden, en realidad no, que te regalan un montón de ilustraciones, dibujos para tus proyectos, y en realidad es mentira, ¿no? O sea, los tomaron sin autorización y te metes en un problema complicado, ¿no? Entonces, bueno, todas las imágenes que vos utilices siempre tenés que tener de alguna manera firmado con un mail o algo que fueron cedidas por alguien, ¿no? Porque nunca sabes dónde termina ese proyecto del que hablaba, como decís vos, ¿no? Por ahí es algo interno, por ahí es algo que termina en una biblioteca, por ahí termina algo que después se imprime y se vende, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y una cosa que por ahí, perdón, aprovechando que está Nicolás acá, que las redes sociales hoy, como Instagram, Facebook, TikTok, todas esas, de alguna manera, vos cuando adherís a usar esos servicios, estás cediendo los derechos de tus imágenes. Salvo que, acá en Argentina no se puede, por ejemplo en Instagram no se puede todavía, en Estados Unidos sí, vos digas que no estás cediendo los derechos de imágenes, ¿no? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Porque uno puede poner un dibujo que no salió publicado en ningún lado, lo publicas en tu red y de alguna manera estás cediendo los derechos. Que yo creo que no es muy legal, porque como no se puede certificar identidad y un montón de cosas, esos contratos de adhesión son medio raros. Pero bueno, también hay que tener en cuenta porque está cediendo para el entrenamiento de inteligencia artificial. No sé, Nicolás, si tenés alguna opinión con eso. Totalmente de acuerdo con lo que decís, totalmente de acuerdo. Sí, también a lo que justo te iba a señalar era que es una cláusula, nosotros los abogados lo llamamos leonina. La leonina es un abuso, digamos, ¿no? Y también en un contrato de adhesión, vamos a ser sinceros, ¿quién lee todas las páginas que te dice Instagram que tenés que leer para adherirte? Y, o sea, vos no discutís cláusula por cláusula, adherís a un todo. ¿Y qué conocimiento técnico podés tener a veces, viste? Porque a veces ni siquiera entendés lo que dice. Y entonces sí, lo que pasa es que siempre tiene que haber, esto surge siempre, se pone sobre la mesa cuando hay un conflicto. ¿Y qué hay en un conflicto? La intervención de un juez, digamos, ¿no? Ahí se pone a ver quién tiene razón. Y tiene que ser declarado que no es válida esa cláusula. Tiene que haber un juez que la decrete inválida. Pero mientras tanto hacen uso, y sí, lo mismo, yo subo obra de un autor y lo estoy subiendo yo y está yendo a una base de datos. Claro. Con Saba a nivel regional lo que queremos y estamos todavía recién arrancando es llegar a las grandes plataformas y negociar que paguen por toda la obra que hay y hacer un reparto con los artistas. A veces por ahí me es imposible saber la obra de quién está, pero que las plataformas que se están sirviendo de obra tengan que realizar un pago que como mínimo vaya a la comunidad artística, que vuelva a los artistas. Pero algo deberían pagar como si hace, por ejemplo, Spotify con la música. A Sandra, sobre el libro en particular, le diría que primero sí tiene que averiguar si es un uso comercial, si es un uso, digamos, solo para la comunidad. Primero hay que entender cuál es el uso y después explicarle a la persona que bajó las imágenes que las imágenes son de libre consumo, pero no de libre consumo comercial, etc. Y aparte, cada imagen tiene que estar con su crédito, tiene que decir de dónde, como dije antes, de quién es la foto, si es que hay la acreditación, si es que se pagó el derecho. O sea, de cada imagen hay que poner el origen y los derechos correspondientes a esa imagen. Así como en un libro ilustrado uno pone ilustraciones, son de tal persona.
Claro, debería, esto que ya se dijo, debería existir una autorización principalmente de parte del propio artista, el creador de la obra, ¿no? Principalmente tendría que haber eso, porque también, o sea, se entiende la causa noble, digamos, pero también existen artistas que no quieren que haya reproducciones de ningún tipo. También hay artistas que quieren cobrar aunque sea un mínimo. Hay de todo, y eso en definitiva queda en el propio artista. Nadie puede decidir por el artista. Esa es la cuestión. De la misma manera que me ha pasado que me han pedido gestionar derechos de autores por ahí de otros países, y yo desde mi aporte puedo hacer toda mi actividad administrativa para conseguir la autorización de manera gratuita, donárselo, ¿no? Pero no podemos obligar a la otra entidad, que también tiene su trabajo y una estructura, a que realice trabajo ad honorem, porque tienen que tener también ingresos para sostener esa estructura. O sea, todos vivimos de algo, digamos, ¿no? Entonces pasa eso, que a veces se busca que todos los usos tengan una retribución, y a veces pasa que una editorial chiquita que quiere tener un fin educativo, quiere ahorrar por el lado de los derechos de autor, pero por otro lado tiene que tener un gasto de imprenta, digamos, y eso sí se paga. Y hay toda una cuestión, ¿no? Nadie puede obligar al otro a ceder su trabajo, digamos. Esa es la cuestión. Acá nos decía, Pía preguntaba, dice, si Saba interfiere en contratos particulares entre artistas y editoriales, por ejemplo. Todo el tiempo. Y lo pongo por ahí de una manera más abarcativa, sí, editoriales, pero todo tipo de usuarios, ¿sí? Nosotros intervenimos porque en esta doble faz de facilidad al usuario, mucho de lo que pasa en la práctica es que el usuario viene y dice, yo quiero hacer esto. Y por ahí, cuando lo quieren plasmar de manera legal, es muy distante a lo que realmente quieren hacer. Y por ahí también pasa que piden a través de contrato mayores derechos a los que necesitan. No sé si se me está entendiendo por dónde voy. Ponele, si yo soy una editorial, vamos a hacer foco en editoriales, y quiero que vos hagas una obra porque quiero que esté en la tapa, ¿no? Y puntualmente esto es una obra por encargo, o sea, yo te estoy diciendo quiero que hagas una obra para mi tapa, ¿no? Entonces, porque me gusta el tipo de arte que haces. A veces la intervención de un profesional desmenuza un poco porque, digamos, el artista está pidiendo un montón de plata y la editorial por ahí no dispone de tanto, pero quiere tener no quiere tener todos los derechos, vamos a poner. Quiere simplemente hacer la reproducción de la tapa, ¿sí? Entonces nosotros podemos emitir una licencia muy específica en donde le decimos al artista, che, mirá, la editorial no puede pagar esto, pero puede pagar tanto otro, y le emitimos una licencia por una única tirada, de un uso muy específico, ¿entendés? Y por ahí la editorial crece en el medio, gracias a ese libro, ponele. Y después, el día de mañana, quiere reimprimirlo, quiere hacer otro tipo de usos, y ahí se puede licenciar por separado y tener un mayor lucro. Lo que vos no pudiste cobrarle en su momento, desmenuzás un poco y cobras un poco menos, pero por algo muy específico. Después tenemos la contracara, en donde el usuario quiere algo muy específico y quiere comprar absolutamente todos los derechos con ese poco dinero, digamos, ¿no? Entonces nosotros frenamos al artista y le decimos, no, pará, negociamos con el usuario para que la licencia sea solamente lo que en la práctica necesitas y no haya un desprendimiento de todos los derechos, ¿no? Frenamos también porque hay desconocimiento a veces de los dos lados. Tenemos usuarios chicos, tenemos artistas que no conocen, y nos ha pasado, intermediamos
Algo que nos pasa, por ahí lo puedo decir más con nombre y apellido, es, vienen plataformas de afuera con modelos de contratos, que hay algo que se llama buyout, que el buyout es, te compro todos los derechos, y vienen al artista y le dicen, che, te compro esta obra porque quiero hacer esto, y le están dando un contrato en donde le compran todo. Y el pago es chiquito. Y digo, no, pará, o sea, vos no podés desprenderte de todos los derechos por este monto, ¿no? A eso iba esto de la doble faz. Pueden tener mayores pretensiones los artistas, pero mucho pasa que el artista tiene una pretensión más baja del valor de mercado, y por ahí no sabía que podía lucrar con eso, entonces se aprovechan de eso, no se aprovechan, ¿no? Vienen con modelos de contrato que estructuras en donde departamentos de legales le dice, hacele firmar esto. Y cuando vos lo lees, es un abuso al artista, y además no se ajusta al derecho de Argentina. Te vienen con todas las formas de Estados Unidos que se manejan no por derecho de autor, sino por copyright, que hay una gran diferencia entre el copyright y el derecho de autor, ¿no? El copyright, a grandes rasgos, el copyright defiende la cuestión patrimonial con la obra, y el derecho de autor defiende al autor, a la persona. Así que bueno, nos vienen con esos modelos que no tienen mucha validez. Entonces, a todo esto, nuestra intervención lo que hace es ajustar para que sea válido en nuestro territorio, para que tampoco el usuario tenga un problema el día de mañana, y a su vez lograr el mayor lucro posible para el autor. Gracias, Nicolás. Bueno, no sé, Vale, ¿qué te parece si tenés alguna otra idea? Pero ya estamos llegando a las 14:30, no lo puedo creer, qué rápido que pasó esta mesa, y fue todo tan rico, tan nutricio, ¿no? Así que les agradecemos a los participantes, bueno, a Silvia, a Marcelo, a Nicolás por la claridad, realmente ha sido muy, muy, muy enriquecedor por mostrarnos cómo el derecho de autor en realidad es una herramienta más que tienen que tener los creadores, y lo importante es que los creadores conozcan ese derecho también, ¿no? Que a veces es como decían ustedes en la charla, algunos no saben, y entonces o pierden, a veces los derechos, ¿no? Firman cosas que no deberían haber firmado, o no gestionan aquello que sí debería haber hecho. Así que nosotros le agradecemos muchísimo. Bueno, Vale, te cedo la palabra para cerrar acá esta mesa, y por mí, bueno, muchas gracias. Gracias, bueno. Nada que agregar, excepto que muchas gracias, Graciela Mancinelli, también por esta coordinación. A las 3:30 retomamos con la tercera mesa del día de hoy, de esta jornada de la imagen, sobre representación visual de datos, y luego el cierre a las 17 con el arte de El Eternauta. Muchas gracias por venir. Pregunta, Vale, acá importantísima, ¿van a subirse las jornadas? Sí, las estamos grabando, y bueno, luego enviaremos también el link a la grabación. Seguramente hay alguien que estuvo a la mañana que ahora no puede estar, y viceversa, así que bueno, quedará como un insumo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Gusto. Igualmente.